Camilo, quien nos apoyará con la parte de Atlas TI. Estoy un poquito mal de mi garganta, esperemos pues todo salga bien, estaré por ahí de pronto tomando agüita a ratos y cualquier pregunta pues que ustedes tengan a lo largo de la presentación, no duden de pronto en realizarla, pueden abrir el micrófono con tranquilidad. ¿Listo? Bueno. Dentro de lo que pues hemos tenido la oportunidad de trabajar como investigadores, los conceptos iniciales hemos visto las metodologías mixtas, metodologías cuantitativas y las cualitativas. Tiende a veces mucho a popularizarse un poco más las metodologías cuantitativas porque pues tenemos un inicio del que partimos un poco conocido, planteamos unas hipótesis y nos enfocamos precisamente en validar o no estas hipótesis si son ciertas. Mientras que por el ámbito cualitativo suele ser mucho más incierto y estamos pues enfrentándonos a veces a un universo, pues un mundo muy desconocido en cuanto a cómo vamos a concluir finalmente la investigación. Podemos partir de algunas proposiciones, pero realmente los datos que se logran compilar desde las personas que participan en nuestra investigación son los que van a terminar direccionando pues hacia dónde va a enfocarse finalmente esta investigación. Entonces, la gran diversidad de datos que tenemos a nivel de grabaciones, videos, entrevistas, no todos manejamos de pronto un lenguaje común, nos expresamos de la misma forma, lo que puede incidir los fenómenos sociales y las diferentes opiniones o concepciones que pues tiene cada una de las personas terminan también estando vinculadas a este proceso. Entonces, a diferencia de los números, pues tenemos un reto del volumen de información que también puede conllevar esto y la ambigüedad que se va a presentar a la hora de analizar este tipo de datos. ¿Cuál es nuestro principal reto como investigadores? Pues buscar una estrategia para demostrar que es un análisis defendible, que es riguroso y útil también para la producción académica, que es uno de los enfoques pues, que hoy nos reúne precisamente en esta sesión. Entonces, en ese desafío, pues teniendo ese problema, al tener transcripciones de entrevistas, de pronto algunos grupos focales, imágenes, videos, si nos vamos más hacia el tema hoy en día de información que podemos capturar desde las redes sociales u otros espacios donde podemos tener diferentes perfiles, diferentes participantes para nuestra investigación, pues se debe buscar una solución para poder precisamente identificar patrones en común que nos permitan llegar a algo concluyente respondiendo a esa pregunta problema que nosotros pues tenemos desde nuestra investigación. Entonces, los datos cualitativos tienen gran información, son heterogéneos, densos y están relacionados con el contexto y requieren de una solución para identificar esos significados y poderlos llegar a manejar. Lo que a lo largo de la teoría se ha desarrollado es precisamente la codificación. Entonces, tenemos que llegar a encontrar unos códigos que logren identificar las diferentes variantes que se dan desde los datos que estamos analizando, los diferentes participantes que pronto opiniones tienen en común, patrones de uso que tienen de pronto en ese fenómeno que estamos analizando o si detectamos algunas tendencias, brechas u oportunidades precisamente para explicar y dar respuesta a esa pregunta problema desde la que partimos. Entonces, en este ejercicio hay que construir un orden de cómo vamos precisamente a abordar esa investigación. Podemos tener dos enfoques de partida para empezar a generar esos códigos. Por un lado, el deductivo, donde de pronto desde la literatura o nuestras experiencias previas podemos tener ya unas categorías predefinidas para empezar a codificar y a clasificar la información, donde lo que nosotros hacemos es precisamente ir leyendo o analizando esas entrevistas o todos esos datos que tenemos allí para poder ir agregando lo que encontramos y detectamos también desde lo que el investigador logra detectar que puede serle útil para responder ese problema. Pero cuando no están claras esas categorías iniciales en las cuales vamos a clasificar, tenemos el otro enfoque desde el cual podemos partir,
que es el inductivo y que de hecho suele ser el más común porque en algunos problemas sociales pues no tenemos el punto inicial desde el cual vamos a analizarlo y a partir de la captura de datos que tenemos es que se debe empezar a detectar y emergen los códigos y categorías desde la lectura misma o la revisión misma de eso que nosotros hemos ya transcrito y que se ha decodificado a partir de la información inicial que teníamos. Entonces, es importante ir definiendo cómo voy a abordar los datos y hacerlo también desde un punto de partida inicial en el cual empezamos a hacer pues, el acercamiento, la captura de datos en ese acercamiento con los participantes para poder ir enfocando precisamente cómo vamos a analizar la información. Entonces, se pueden ir detectando desde una etapa temprana o desde la revisión ir detectando dónde hay puntos en común o que puedo llegar a conectar dentro de mis hallazgos. Entonces, el inductivo, para resumir, de los datos emergentes hacia la teoría, hacia poder mostrar algo concluyente, y los deductivos cuando ya tenemos las categorías y vamos a empezar a clasificar desde ya una base previa. En esa codificación también debemos tener en cuenta en qué momentos y cómo vamos a interpretar esos fragmentos de datos. Hay que asignarles un significado pues analítico y empezar a distinguir diferentes niveles en los que yo puedo irlos clasificando. Entonces puedo pasar desde una clasificación muy directa a una codificación más abierta inicial con el lenguaje mismo en que cada uno de los participantes se está expresando. En estos casos, de hecho, solemos clasificarlo dentro de la herramienta o software que estemos utilizando para el análisis cualitativo, utilizando las comillas, pues para respetar esas opiniones propias de los participantes que tenemos en los experimentos que hemos capturado la información. Más adelante podemos irlo cerrando, pero pues no de una forma tan rápida o forzándolo, donde vamos identificando algunas secuencias o acciones que empiezan a tener en común los participantes junto con sus opiniones. Entonces es una codificación más focalizada y axial que nos permite empezar a detectar patrones, relaciones, condiciones, consecuencias de eso que nosotros estamos estudiando y empezar a tener ya las primeras conexiones entre las opiniones de nuestros participantes o lo que estamos analizando desde nuestra data inicial. Y finalmente, la teoría fundamental lo que nos lleva es a codificar integrando esas categorías que teníamos antes, pero ya detectando centros de las temáticas en las cuales se está enfocando lo que están expresando los participantes de mi experimento. Esto hace pues que la explicación sea mucho más robusta para poder en su momento en que ya se vaya a dar esas conclusiones de ese fenómeno que estamos estudiando, a partir entonces de lo que fragmentamos, que después tenemos que organizar y finalmente integrar para poder precisamente pues tener conclusiones y poder aportar dentro de nuestro análisis cualitativo. Entonces, el reto pues es que no se convierta la codificación en algo muy caótico, que sea una cantidad de códigos que de pronto no tengan algún relacionamiento, que sean muy generales y que necesitemos pues estructurar una anatomía, una secuencia que nos permita ir encontrando esos puntos en común. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de una investigación en el área de la salud, donde alguien expresaba a uno de los participantes que cuando entró a la clínica me sentí completamente ignorado por los médicos, nadie me miraba a los ojos. Es una experiencia pues, de un paciente, una opinión, donde podemos caer de pronto en prácticas incorrectas a la hora de analizar estas opiniones, en este caso de los pacientes, colocando un código como atención médica, que es muy general porque la atención médica engloba muchas otras situaciones más allá de lo que generó en el paciente. Dentro de la práctica recomendada podemos colocar un código como sintiéndose invisibilizado. Entonces ya no es tan general, sino que va más hacia la acción y lo que en este caso el paciente pues llegó a sentir del fenómeno que estamos utilizando. Incluye pues un gerundio, ya va hacia un proceso activo y nos permite ir detectando que otros pacientes llegan de pronto a coincidir en esta sensación que tuvo este paciente inicial.
Reglas para tener en cuenta. Buscar la acción, como lo veíamos, que no quede general, no es tan teórico, sino lo que buscamos es precisamente ir detectando comportamientos que nos permitan llegar a algo más concluyente. Evitar generar de pronto una gran cantidad de códigos desde una etapa inicial. Al principio podemos tener más códigos, pero si podemos irlos integrando a lo largo, ir avanzando en la investigación y la revisión, es importante irlo haciendo. Y todo el tiempo, constantemente, estar haciendo un comparativo. Cada fragmento nuevo que vamos incluyendo puede aportarnos a las categorías que ya teníamos o, como lo comentaba antes, llegar de hecho a unificar algunas de ellas. Entonces, el código no va a reemplazar el dato en sí mismo, que es lo que nos aportó nuestro participante, pero sí nos va a ayudar a organizarlo, a ir tomando un direccionamiento en el análisis que estamos haciendo. Entonces pasamos desde fragmentos que hemos capturado de nuestros participantes a integrarlos. Y la teoría fundamental la podemos analizar como un embudo, donde partimos de una codificación abierta, como lo veíamos antes, donde vamos a analizar línea por línea. Hoy en día podemos automatizar un poco esto, pues con ayuda también de la inteligencia artificial, y vamos desglosando los datos desde lo que vamos detectando de esos participantes que es relevante para nuestro problema central de la investigación, ir creando categorías para irlas relacionando y finalmente ir seleccionando dónde se van creando algunas temáticas, algunas teorías para poder integrar esas categorías en categorías que son centrales. Entonces los conceptos más adelante se irán articulando para generar una respuesta que logre explicar ese fenómeno que nosotros estamos analizando, ya sea que queramos identificar factores, cuál es la opinión de quienes están participando de nuestro ejercicio, y pues en el caso que nosotros estamos queriendo llevarlo a un artículo científico de carácter cualitativo, pues no nos podemos quedar solo en citas interesantes. Se necesita precisamente tener documentada todo este proceso de cómo se tomaron las decisiones para ir agrupando estas categorías, para poder dar una arquitectura dentro de la interpretación que estamos dando a los datos que tenemos de carácter cualitativo. Aquí tenemos un ejemplo que muestra de forma pues sencilla una experiencia de los trabajadores en un entorno laboral. Se entrevistaron entonces 5 participantes de cómo pues estaban sintiéndose en general en ese entorno. Dentro de la codificación abierta, como lo hemos conocido pues en el análisis cualitativo, tenemos que ir seleccionando los fragmentos que se enfocan en eso que nos es útil para responder a la pregunta problema, y aquí empiezan a detectar entonces que algunos entrevistados expresan cosas como sentirse abrumado por las reuniones, que el café les puede dar paz, que requieren algunos momentos de calma, que la rutina resulta agotadora, y a partir de algunos factores en común se empiezan a crear las categorías iniciales. Entonces podemos llegar a encontrar categorías como que la carga de trabajo y el estrés que sienten, en este caso, los trabajadores, los momentos de calma y respiro que expresan también en sus opiniones, y el problema de la comunicación y dirección, que expresaron algunos porque el equipo no se comunicaba bien, porque la falta de pronto de dirección no era clara. Entonces, eh, a partir de estas grandes categorías podría darse una categoría dentro del análisis, que pues aquí no tenemos un contexto detallado de cuál era la pregunta problema, pero la categoría central podría estar orientada en el bienestar y el análisis de la eficiencia en el entorno laboral, identificando qué factores pueden incidir precisamente en este foco que tenemos dentro de esta categoría. Y así ir conectando pues a lo largo de la revisión de esos datos que tenemos desde la etapa inicial de nuestros participantes. Entonces, el proceso de análisis cualitativo se caracteriza por ser bastante iterativo, donde, como lo comentaba desde el inicio, pues desde la preparación de nuestros experimentos, de nuestra captura de datos, el trabajo de campo, hay que ir replanteando pues cómo van a ser esos códigos o cómo voy a analizar, qué es lo que yo necesito responder a lo largo de lo que estoy precisamente capturando de mis participantes. Entonces sucede al inicio en paralelo y llegará a un punto en que será en la fase de análisis cíclico hasta que logremos algo que se llama la saturación teórica.
Allí es cuando ya seguimos pues analizando los datos de nuestros participantes y vamos encontrando que no logramos añadir quizás nuevas categorías, que las categorías que ya tenemos son las suficientes para englobar las diferentes percepciones, las diferentes posturas que tuvieron nuestros participantes y que no nos aporta tampoco a nivel temático algunos temas nuevos, sino que coinciden o validan lo que ya habíamos detectado. Entonces es importante pues tener en cuenta que la iteración no está dada por una cantidad de n veces posibles, como si lo podemos de pronto a llegar a determinar en un tema cuantitativo, pero aquí pues es bastante relevante ir estando atentos precisamente a que esas categorías sean lo suficientemente robustas para analizar lo que queremos responder desde la problemática, pero también que llegue el punto en que ya pues sean lo suficientemente para abarcar lo que han opinado o lo que han expresado nuestros participantes. Entonces, en ese análisis de, bueno, lo cuantitativo nos habla de cosas como la validez interna, la validez externa, la confiabilidad, la objetividad, y de la parte de lo cualitativo podemos también tener sus formas de dar esa rigurosidad y ese criterio pues de calidad de que lo que estamos analizando, a pesar de que sí incide el investigador, puede también tener una veracidad desde demostrar que hay una trazabilidad de cómo se tomaron las decisiones y de hecho en los software podemos generar algo que se llama los memos para ir casi que como funciona un POSIT en nuestro día a día, poder ir reportando por qué tomamos cada una de esas decisiones de pronto de integrar una categoría, de tomar una percepción de un participante bajo esa categoría que creamos. Entonces, esos criterios de credibilidad nos van a permitir definir una sustentación plausible de cómo fue la ruta para llegar hasta esas categorías, que haya coherencia en la metodología que estructuramos y podamos pues trazar y confirmar que sí existe una ruta de cómo llegamos hasta allí. Allí toma una gran relevancia los software de revisión, en este caso de análisis cualitativo, porque nos permiten llegar a establecer un rigor. ¿Y cómo lo creamos? Pues con el sistema de codificación, con memos analíticos, que era lo que les mencionaba, de ir creando casi que esos posits de por qué estamos tomando cada decisión. Y también entra aquí la parte que conocemos pues de la triangulación. Entonces ir cruzando lo que hemos encontrado quizás también en la literatura, lo que estamos sistematizando a partir del apoyo de estos software y también la reflexibilidad pues que tiene el investigador como quien está analizando de la mano el software, pero quien finalmente toma las decisiones de qué puede integrar y hacia dónde también va a guiar pues lo que está documentando, en este caso a partir del software. Entonces es importante ir teniendo en cuenta que el rigor cualitativo no va a estar en palabras sofisticadas, en de pronto lo que mencionaba antes de citar lo que han expresado los participantes solamente, sino en hacer visible cuál fue ese camino analítico de los datos que tenemos recopilados a partir de los experimentos iniciales. Entonces podemos tener redes también o gráficos que extraemos desde estos software que nos ayudan a analizar la complejidad de los datos y podemos empezar a detectar concurrencias, algunos conceptos que se conectan. El apoyo visual también es relevante y en este caso también algunos software nos pueden brindar también datos cualitativos que soporten nuestra investigación. Entonces, el poder llegar a transformar datos, hacer análisis de sentimientos y poder interpretar esto que no es tan claro, cómo vamos a llegar a algo concluyente desde una etapa inicial, nos lo ayuda a soportar precisamente el apoyo en estos software. Poder generar mapas de código, redes semánticas, matrices, jerarquías, nos van a ser útiles en este análisis. Y aquí aparece otro elemento que pues ya en nuestro día a día es bastante usual, que es la inteligencia artificial. Entonces, algo que siempre debemos tener presente es que el software no va a analizar del todo de forma independiente, no va a hacer nuestro trabajo. Lo que se busca es lograr precisamente que a partir del software organicemos datos, los recuperemos, nos ayude a hacer un conteo de frecuencias, minería de texto, transcribir, hacer mapeos y desde nuestro aporte como investigadores tendremos que interpretar estos datos,
de pronto comprender cosas que son muy del comportamiento humano, como los silencios, los sarcasmos, temas de pronto que pueda expresarnos quien está en ese momento participando en el experimento, decidir también cuándo es la saturación ya de las categorías de las que hablábamos antes y poder pues construir narrativamente cómo se conectan precisamente todos los hallazgos que tenemos. Y adicionalmente, la inteligencia artificial hoy en día también se está integrando en estos software, que nos ha ayudado a acelerar ese rigor que nosotros requerimos, a tener una selección de categorías mucho más rápida. Antes de pronto debíamos discutir entre pares, validar varias veces para poder definir el nombre de una categoría y quedaba allí como aún la duda de si era pertinente o no este nombre que estábamos asignando. Habían categorías que a veces se dificultaba hasta asignar cuál iba a ser su código. Pero hoy en día, pues la inteligencia artificial nos da esas primeras bases y de hecho nos puede ir sugiriendo ya en algunos software como MassQDA, Atlas TI, que tienen ya integrada la inteligencia artificial, ir sugiriéndonos algunas categorías, ir detectando, ir haciendo esa revisión en tiempo real de lo que estamos nosotros codificando y analizando a partir del apoyo del software. Entonces, este ciclo ya suma un participante adicional que es la inteligencia artificial y que nos va a permitir ir resumiendo, ir detectando estas redes, analizarlas y por supuesto nosotros aportar esa sensibilidad teórica y a ir direccionando la investigación. Dentro de los software más conocidos que tenemos en este campo del análisis cualitativo, tenemos los primeros tres que presento acá, que son de carácter pues pago, donde hay que pagar una suscripción. Atlas TI, del cual vamos a hablar un poco más adelante con algunos ejemplos que el profe Juan Camilo nos va a mostrar de lo que podemos hacer desde el apoyo de este tipo de herramientas. NVivo y MassQDA, y como lo recordaba hace un momento, Atlas TI y MassQDA ya integran inteligencia artificial directamente en la interfaz del software. Y adicionalmente, pues coloco aquí a Qualcoder, que es un software de análisis cualitativo que es libre, de acceso libre. No tenemos pues que, digamos que pagar alguna suscripción, pero pues teniendo en cuenta que es un software de acceso libre, también hay que estar pendientes pues de las actualizaciones, de pronto modificaciones que hacen al código, personas pues que están precisamente ayudando a validar algunos errores. Entonces también para nuestros estudiantes o de pronto los investigadores que tenemos desde los semilleros, puede ser útil recurrir a este tipo de apoyos que no les van a incurrir en algunos, digamos, gastos a nivel de investigación, pero hoy en día también estos software podemos solicitar con algunos de ellos, particularmente MassQDA, donde podemos como docentes pedir unas licencias o también como estudiantes que tienen un menor valor y nos van a permitir pues utilizar estos software para nuestro proceso investigativo. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte inicial del análisis cualitativo. ¿No? Bueno, entonces los dejo con Juan Camilo. Igualmente, al final también podremos atender las preguntas donde nos va a contar un poco sobre Atlas TI, que podemos pues llegar a hacer desde apoyarnos en este software para el análisis cualitativo. Bueno, muy buenas noches para todos. Tengo una pregunta. ¿Nos están escuchando? Si hay alguien por ahí. Sí, claro, aquí estamos. Profe Marcia, ¿cómo está? Demás, profe, ¿cómo están? Me siento en pandemia. No sé si todos recuerdan cómo nos fue en pandemia. ¿Sí estamos? Profes. No sé si será mi máquina, pero se escucha un poquito entrecortado. ¿Todos me escuchan Sí entrecortado? sí se escucha, profesor Juan Camilo. Buenas noches. Enrique Lacherre por acá. Profe Enrique, ¿cómo me le ha ido? Muy bien. Acá atento, sino que ando con el teléfono, por eso que un poquito difícil de manejar el programa con el teléfono.
El profe Enrique, yo conozco al profe Enrique. Claro que Sí, sí. sí, 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 sí recuerdo, sí recuerdo. Pero pues una pregunta básica para poder evaluar y saber bien qué decirles con respecto a Atlas TI. No como investigación necesariamente, sino un ejercicio cualquiera. ¿Alguien tiene alguna experiencia que hayan ejecutado, no sé si con estudiantes o ustedes a nivel investigativo, que haya sido de carácter cualitativo? Alguien que haya hecho entrevistas o algo así por el estilo y que nos pueda comentar cómo lo procesaron, qué hicieron para poder procesarlo. ¿Alguien ha tenido experiencia al respecto? No importa que haya sido pequeñita, simplemente saber cómo Dale. procesaron las encuestas, perdón, las entrevistas. Hola, yo en una época trabajé en una empresa de consumo masivo y constantemente hacíamos estudios de mercado. Entonces, indudablemente que te hablo de los primeros años que comencé a trabajar, donde no había todavía mucha tecnología. Entonces, ¿qué hacían nosotros? ¿O qué hacía particularmente? Para que sean la muestra al azar, indudablemente que cogíamos una parte del plano, cortábamos y le dábamos al encuestador, sabiendo nosotros más o menos qué cantidad de puntos de venta había para que captara esa información. Si le damos parte del croquis o parte del plano de la ciudad que íbamos a encuestar y le determinamos una cantidad de encuestas. Indudablemente que esa era la parte de campo donde indudablemente se supervisaba que las encuestas fueran idóneas y fueran válidas. De ahí venía la otra parte, la parte ¿cómo se llama? La parte del gabinete, se puede decir, la parte donde generalmente se concentraba la información y se sacaba generalmente, ya se hacía un análisis, primero un análisis descriptivo, sacando promedios, sacando rangos, sacando límites de promedio y posteriormente se hacía una inferencia para saber, por ejemplo, la penetración de determinada marca o para ver el nivel de recordación de determinada marca. Más o menos ese lo puedo comentar. Perfecto. Y precisamente eso me sirve para poder ilustrar lo que les quiero decir, porque cuando uno se mete en este mundillo de investigación, y como nos acabó de comentar la profe Jessica, eh, no tenemos una distinción mentalmente hablando, o por lo menos no tan clara, de qué es cualitativo y qué es cuantitativo. ¿Por qué? Porque usualmente, y como lo dijo el profe Walter, casi todo lo queremos convertir en cuantitativo. Y es lo que nos han enseñado, y nos han enseñado estadística, y nos han enseñado promedios, y pues como todo esto, de por sí que ustedes ya les explicaron que fue el SPSS, pero siempre es este tema de datos, de líneas de tendencia, de medidas de tendencia central, etcétera. Pero existe un segundo mundo, que es ese mundo cualitativo, que cuando tenemos que trabajarlo, no tenemos claro qué hacer. ¿Por qué? Porque pretendemos convertir ese mundo cualitativo también en números, ¿sí? Y, no termina funcionando. Les comento que yo tuve una experiencia, digamos que mi primera experiencia cualitativa, donde hicimos las entrevistas, los libros guía de hacer las entrevistas, que tocaba semiestructurar las preguntas, más o menos para dónde guiar, y también habíamos hecho unos focus group, que también lo mismo es terminar tomando percepción. Y les comento que terminamos de hacer todo el ejercicio y no sabíamos qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque usted una entrevista no tiene cómo promediarla. Y uno se queda varado en ese punto porque entonces el análisis se convierte en netamente subjetivo y lo que yo pueda leer entre líneas. Que cuando usted lo va a hacer con una sola entrevista, pues vaya y venga, usted la puede analizar y la pone con un resaltador y pues alguna idea se lleva, pero cuando usted hizo 100, 200 entrevistas del mismo tema, ya esto se convierte en algo complejo porque ya, como no se tiene una metodología, entonces lo intentamos hacer intuitivo, ¿sí? Importante, de pronto para, antes de comenzar con qué hace Atlas TI y poder resumir un poco lo que nos dijo la profe Jessica, importante que todos tengamos en cuenta algo. Cuando yo estoy hablando de cuantitativo, yo estoy hablando
de datos que no son negociables, es lo que es. Un número es un 5 y todos entendemos que es un 5. Pero cuando yo les digo cómo está el clima, cada uno tiene su propia percepción. Puede estar haciendo calor y también se mete el tema de gustos de cada uno y cada quien me responde con respecto a eso. Eso hace que se deba entender que cuando yo estoy trabajando con Quanti, mi pregunta es ¿qué? Siempre estoy haciendo una pregunta de qué. Por eso el profe Walter decía, cuando yo estaba haciendo penetración de mercado, yo intentaba encontrar algunos datos que siempre estaban alrededor del qué, cuánto era el consumo, cuáles eran los productos que más se consumían, cuáles eran las regiones que más estaban consumiendo cada tipo de producto, pero mire que siempre es un qué, es un dato que es estadísticamente pues con algunas medidas, con algunos grados de aceptabilidad, pero a la final es un qué. Pero estoy muy seguro que si esa misma empresa de mercados se preguntara el por qué, ya el estudio se convierte en un tema muy diferente y me darán la razón. Disculpa que te interrumpa. Y Señor, efectivamente, generalmente, eso como usted indica, efectivamente es un análisis cuantitativo que muchas veces nos lleva al error. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la parte cualitativa, es decir, de las percepciones. Y podemos incluso citar algunos ejemplos donde ha habido fracasos por justamente por basarnos solamente en el análisis cuantitativo y no en el cualitativo, porque los dos tienen igual importancia. ¿Por qué, ejemplo? Y yo me acuerdo, ejemplo, que también usábamos bastante los grupos para saber interpretar las percepciones de grupos o de los segmentos de los clientes a los cuales nos íbamos a dirigir. Eso quería aportar. de acuerdo. Gracias. Sí, no, de acuerdo, y estamos totalmente de acuerdo, profe. Y es que usted lo dice, mire, se lo puede dar en ejemplos con preguntas tan sencillas como, estoy muy seguro que si yo le pregunto a todo el grupo si se bañó esta mañana, la mayoría, por no decir que todos, me van a decir que sí. Y si les pregunto si les parece importante, todos me van a decir que sí. Pero si comienzo a entrevistar uno por uno de por qué le parece importante, se explota todo y ya comenzamos a tener múltiples respuestas. Por aseo, por costumbre, por, no sé, es que podemos tener unos temas hasta esotéricos que usted no los sospecha. Muchas veces las empresas cometen ese error. Piensan que porque la gente está consumiendo su producto, todos tienen la misma razón y a veces uno mira y sacan publicidad que uno dice, pero no están entendiendo a su cliente. Eso es lo que intenta el cual responder por qué están consumiendo. ¿Sí? Si usted hace un análisis de egresados o un análisis de deserción de un programa es por qué están desertando, no solo tener esos promedios estadísticos históricos, y no solo hacer una encuesta, es que eso a veces es también lo que se queda corto. Usted hace una encuesta con 20, 40 preguntas y pone un montón de tortas e histogramas y no terminó entendiendo el problema. Usted no supo por qué los chicos están desertando. ¿Por qué? Porque cada chico es un mundo. ¿Sí? Entonces, para aquellos que estén interesados precisamente en ese tipo de investigaciones que deben profundizar el conocimiento, no solo quedarse en ese qué, no solo quedarse en esa tendencia estadística y ese modelo matemático, sino entender el por qué, el trasfondo, su mundo es el quali. ¿Sí? Claramente hay un montón de literatura al respecto, no hay solo un tipo, la profe nos dio dos tipos, que es el inductivo y el deductivo, pero ahí para allá hay todo un mundo, incluyendo casos de estudio, etcétera, que es en el que profundiza cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Atlas TI y todos los software de Quali lo que intentan es facilitar esa tarea de consecución de esos datos, números. Estoy consiguiendo afirmaciones. Esas principales afirmaciones que me ayudan a aclarar el tema. Entonces, un poco sobre Atlas TI. Atlas TI sí es un software de pago, pero ellos desde siempre han tenido una prueba gratuita que le permite a uno trabajar. Yo personalmente les confieso que siempre he trabajado con la versión gratuita porque lo que hace la versión gratuita para lo que he requerido en Quali ha sido suficiente. Obviamente algunos van a profundizar mucho más en ese trabajo cualitativo, ya van a necesitar las versiones pagas, pero créame, cuando ya usted se mete en el mundo de investigación cualitativa y usted se vuelve experto en el tema, va a requerir una asistencia de un software. Y personalmente yo lo recomiendo mucho para los que tienen Quali y más,
porque pues también les confieso que yo tal vez como el profe Walter, yo lo trabajaba cuando usted tenía que hacer todo a manito, pero desde que le metieron inteligencia artificial, ya el trabajo se ha facilitado de una forma loquísima. Quiero ponérselos en perspectiva. Si es fácil utilizar inteligencia artificial para sacar un promedio, que usted podría sacarlo en una calculadora, ahora imagínese la asistencia cuando él está ayudando a analizar tendencias de respuesta. ¿Sí? Le puede ahorrar muchísimo tiempo. Y la otra ventaja para aquellos que están interesados en publicar cualitativo es que las revistas ahora sí están recibiendo los resultados de este tipo de estudios en cuanto a las gráficas que vamos a ver a continuación. Antes eran un poco más reacias a eso, mientras ya lo están recibiendo porque están viendo la potencia de un trabajo bien hecho. Obviamente con una metodología por detrás que lo esté respaldando a nivel teórico, pero lo están recibiendo, que es lo importante. Entonces, importante, ¿qué hace Atlas TI? Atlas TI realmente tiene como 4 principios básicos que terminan, 3 que terminan en un cuarto. Primero, organización de datos. Quiero que comprendan lo siguiente, y era lo que les decía ahorita. Es diferente que usted haya hecho 200 entrevistas y ahora las tenga que procesar. ¿Dónde se ve mucho? Áreas de salud, áreas de marketing, ¿sí? Áreas de trabajo social, donde cada persona usted la entrevistó y tiene una respuesta diferente. Siguiente, aquí lo que vamos a intentar es encontrar patrones de respuesta, ¿sí? No estamos encontrando estadística. Esta parte aquí se olvida. Es patrones de respuesta. La gente, su razonamiento, su trasfondo de hacer las cosas, que es lo más común. Y tercero, le ayuda a generar conclusiones, pero conclusiones visuales. Por eso es que esto se trata a través de un análisis de datos mejorado. O sea, como que le facilita eso que usted por sí mismo haría si no conoce el software. Y eso es algo que quiero aclarar. Si yo les dijera que procesaran una encuesta y usted no conoce nada de esto, perdón, una entrevista, no una encuesta, una entrevista, yo le dijera que la procesara y usted no conoce ningún software, va a hacer exactamente lo mismo que va a hacer el software, solo que usted lo haría de forma intuitiva y obviamente mucho más larga. Entonces, esa es la diferencia con un software estadístico cuantitativo, que ahí sí ya es un tema más matemático. En este no, él le ayuda a hacer lo mismo que usted haría, solo que se lo organiza. Entonces, esta es básicamente la interfaz de la Atlas TI, donde lo que necesito resaltar y que lo mencionó bastante la profe Jessica, tenemos que trabajar con códigos. Ya no trabajamos con dígitos ni números. Aquí lo que usted tiene que ingresar son códigos. ¿Qué son códigos para no hacerse la complicada? Frases. Las frases más relevantes de todo lo que se está diciendo. Solo que necesito irla codificando porque pues todos tenemos una forma particular de expresar la misma idea. Si yo les pidiera a todos que aquí habláramos de la violencia y la importancia de acabar con la violencia, cada uno lo expresaría en sus propias palabras por la forma en que se da su entorno, por cómo fue criado, por, no sé, por su grado de lectura y por su lingüismo, pero a la final todos estamos diciendo lo mismo. Entonces, los códigos lo que intentan es emparejar esas ideas, como ponernos en una misma situación para que tampoco sea tan difuso poder estudiarlo. ¿Cómo se carga? Nosotros lo que hacemos es cargar el texto de las respuestas de la entrevista. Aquí un buen consejo que usualmente a uno no se lo dan. Y cuando uno arranca estudios cualitativos, comete el error desde el principio y no se ha dado cuenta. Cuando usted suba los textos, no suba la pregunta. Porque las preguntas, como aquí vamos a encontrar tendencias, las preguntas me pueden dañar la tendencia. Entonces usted solo cargue las respuestas. Ya usted sabe cuáles fueron las preguntas de cada uno. ¿Cuál es la primera ventaja que tiene el software? Que usted puede subir todas las encuestas al tiempo. Perdón, todas las entrevistas al tiempo. Entonces, que usted entrevistó a 50 personas, las carga a todas de una. No tiene que procesar una por una, sino él las puede procesar todas o por grupos. Usted puede elegir por lo menos los primeros 10, los segundos 10, solo mujeres, solo hombres, por edades, lo que usted quiera. Él simplemente usted chulea las que requiere y ya. Entonces, eso es una enorme ventaja de hacerlo a mano, porque pues hacerlo a mano le tocaría una por una y después filtrar. Entonces, ¿qué acepta él? Primero, acepta archivos de texto.
Usted tiene la transcripción de las respuestas o porque usted hizo un acta o bueno, porque a la antigüita las personas que practicaban mecanografía y copiaban todo así rapidito, 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 les servía. Lo otro es que las nuevas versiones aceptan archivos de audio y esta es una súper ventaja en este tipo de software porque él ya hace la transcripción. Esta era una de las mayores luchas porque si usted tenía unas entrevistas, una línea de entrevistas bastante larga, hay muy poco software fiable para poder transcribir tanto audio. Hay algunos gratuitos, pero le permiten a usted 3, 4 minutos y usted tiene horas y horas de entrevistas. Él lo procesa todo y eso es una enorme ventaja. Ok, hoy en día hay cierta inteligencia artificial que lo hace cada vez más, pero igual toca pagarla. Entonces, digamos que para la gente que trabaja en Quali, esta es una de sus herramientas más grandes porque evita que usted tenga que transcribir. Listo. Entonces, yo aquí les voy a mostrar, no voy a mostrar el software cómo se maneja porque nos demoraríamos eternidades. Les recomiendo si les interesa, hay muchos cursos en YouTube. Yo les voy a mostrar 3 de las herramientas más útiles, cómo funcionarían, qué hace el software. Y estoy seguro que las 3 de pronto usted ya las conoce. Las primeras, las nubes de palabras que funcionarían por algo que es también algo muy importante. Y es que mire que le hace las tablas de frecuencia de las palabras que más se repiten, pero insisto, no en una encuesta, en una entrevista, en todas las entrevistas, y eso es una súper ventaja, porque ya usted puede encontrar tendencia. Es bastante gráfico, ¿sí? Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de una carga de 7 entrevistas y unió las preguntas que más, pues las palabras que más se repitieron. Claramente, esto es una herramienta que creo que todos ya hemos manejado. Inteligencia artificial hoy en día la hace. Había mucho software que hacía esto, software en línea, pero hay algo que Atlas TI y los gestores cualitativos hacen y que los demás software no, y es que usted puede elegir las palabras que no son parte de los textos como tal, usted las elige, no necesita que el software se las elija porque muchas veces cuando el software se las elige se cometen muchos errores, sino que usted puede elegir todas las palabritas que no le gustan, las que desvían la atención de las palabras relevantes y las puede eliminar. Eso es una súper ventaja. ¿Sí? La otra ventaja es que usted al pararse encima de una de las palabritas, él le puede decir cuántas veces. Para los que hemos trabajado en nubes de palabras, esta es una herramienta bastante fuerte a nivel de artículos porque le sirve como confirmación a pesar de que todavía no hemos realmente procesado el texto, sino que usted puede mirar si dentro de las entrevistas, aquello que usted considera el problema realmente es relevante porque la gente lo ha mencionado mucho o quizá desde ya replantearse si lo que es su conclusión previa de donde es lo que espera vaya a ser la respuesta de su público o las personas que está estudiando realmente vaya a ser relevante o no. Entonces, esta forma de manejar nube de palabras en Atlas TI está en la versión gratuita, es súper buena, entonces es bastante recomendada. Lo siguiente, y ya metiéndonos un poco más en el procesamiento de los datos cualitativos, es las redes semánticas. ¿Qué son redes semánticas? ¿Cómo unir todas esas frases? Entonces, lo primero que tengo que entender es que los códigos o las frases relevantes yo las tengo que elegir, ¿sí? O pues antes lo hacíamos así. Usted cogía, leía cada una de las respuestas que daban los diferentes entrevistados. Usted podía, esto era digamos que lo más largo del procesamiento porque usted las tenía que leer a detalle, pero era bastante ventajoso porque usted leía algo que la persona de pronto pudo haber explicado hasta durante 15 minutos y usted lo señala y lo resume en una frasecita, ¿sí? Que es lo que estoy mostrando ahí en la pantalla. Por ejemplo, todo este párrafo, aunque pues no se ve señalado todo el párrafo, pero todo ese párrafo se resume como desventajas del aprendizaje en línea. Y si usted encuentra otro párrafo que de pronto habla de algo similar, le puede colocar el mismo código. Y si lo encuentra en otra entrevista, también lo puede hacer. Sí, entonces esto es de lo que nosotros más buscamos hacer para tener alineado en la parte derecha. Aquí solo hay unos poquitos, pero pues esto se termina llenando de bastantes códigos. Se termina eligiendo cuáles son esos términos, perdón, esas frases que más están siendo relevantes en mi estudio. Por ejemplo, en este que es
No es mío, te los confieso, este me lo estoy robando, pero parte de las conclusiones que se estaban sacando es que se estaba repitiendo mucho los problemas de aprendizaje que estaban teniendo los estudiantes en época de pandemia. Este artículo fue publicado hace como 4 años, más o menos 5 años, cuando todavía no teníamos inteligencia artificial, pero se estaba repitiendo mucho el código de dificultades de alistamiento. Los chicos no se podían alistar para la clase y eso era lo que más le estaba generando problemas. Obviamente, cada chico lo veía a su manera, pero ya mire que se va encontrando tendencia. Entonces, yo voy mirando los diferentes códigos y de ahí van saliendo. Entonces, mire a la derecha, no, perdón, a la izquierda están los códigos que ya se habían sacado. Usted puede terminar con todos los que quiera. ¿Para qué? Posteriormente, la idea es sacarlos todos aquí en estas grafiquitas. Inicialmente, sacarlo como un cuadrito de texto normal para después poder relacionarlos. Las diferentes relaciones pueden ser que hace parte, que son la causa, que son la consecuencia, que está asociado a, y aquí es donde estas redes semánticas comienzan a tomar relevancia porque hace que las diferentes afirmaciones que usted encontró y que al principio se veían sueltas, usted ya las puede comenzar a asociar. Digamos que eso es lo más relevante de los estudios cualitativos, y es que a pesar de que usted tenga diferentes códigos o diferentes frases relevantes, usted puede ir encontrando cómo las unas se asocian a las otras, ¿sí? La idea fundamental, y estos cuadros, así como está este, ya es publicable cuando esto es lo que le decía que antiguamente no nos permitían porque se veía relativamente simple, pero si usted demuestra en el artículo científico que su metodología fue correcta y que usted los códigos los está estableciendo de una forma correcta, le permiten publicar y es condición de resolución. Eso ya es una muy buena ventaja para aquellos que están estudiando cualitativo. Lo otro, y ya metiéndonos en un campo más fuerte, es que miren, así puede quedar una red semántica de alto nivel, donde usted tiene diferentes relaciones, puede colocar diferentes observaciones y termina siendo algo enorme, ¿sí? Y esto usted lo hace relacionando archivito con archivito, ¿sí? Código con código, puede tomar semanas, sí, porque la idea es que cada código que usted relacione con otro, realmente usted tenga sustento para poder hacerlo y usted pueda llegar a una buena conclusión, pero esto no lo podíamos hacer a mano, era muy complejo, y más porque ustedes entenderán que hasta en PowerPoint hacer esto es más bien mamoncito. Entonces, esta termina siendo una enorme ventaja. Y ya metiéndonos con algo un poco más avanzado, que de por sí es de bastante tendencia y actualidad, es algo que se denomina análisis de sentimientos. Los análisis de sentimientos es algo muy utilizado actualmente en marketing, muy utilizado actualmente en trabajo social y en psicología, porque ya la idea es que yo no solo determine cuáles son esas frases relevantes o códigos que tiene cada respuesta y cada entrevista de las múltiples entrevistas que usted tenga o de los grupos focales que realizó, sino que también yo pueda ir calificando si la respuesta tiene una tendencia a hacer algo positivo, a hacer algo negativo o a hacer algo neutral. ¿Cómo lo utilizan en marketing? Toman todos los comentarios que tiene, por ejemplo, una página o una publicación y los clasifican, no solo como código, sino si fue positivo, negativo, neutral. ¿Para qué? Bueno, inicialmente esta es la forma de cargarlo en el software. Mire que ya se abre una segunda columnita donde ya yo no solo codifique estos resaltados son los diferentes códigos, sino ahora tengo que decir si eso es negativo, positivo, neutral. Enorme ventaja que tienen las versiones recientes. Ahora inteligencia artificial se lo sugiere y le dice, yo veo esta publicación como positiva, yo veo esta publicación como negativa. Obviamente, como son inteligencias artificiales que apenas están aprendiendo, a veces la embarran y es bueno revisar lo que digo, pero es mucho más fácil revisar algo hecho que simplemente usted ponerse a leer uno por uno y tener que debatir si le parece o no. Entonces, digamos que aquí se facilita bastante el trabajo. Mire que en los códigos, en la parte izquierda, ya no solo aparece lo que fueron mis frases relevantes, sino también me aparece si es positivo o tiene un sentimiento negativo.
que fue las dos sentimientos que se pusieron aquí. Usted puede colocar más sentimientos si quiere, ¿sí? Usted coloca tantos sentimientos como requiera para poder tomar decisiones hacia lo que va a evaluar, pero la diferencia se marca aquí en el tipo de gráfica. ¿Por qué? Porque la gráfica, mire que ahora no es solo una red semántica, sino son dos. Le hace una red semántica para lo que es positivo y una red semántica para lo que es negativo. Y usted termina teniendo dos estudios simultáneos. Aquellos que pronto van más allá en este tipo de estudios, una vez ya tiene usted las dos redes, hacen un relacionamiento entre redes para ver cómo lo positivo influye en lo negativo y lo negativo influye en lo positivo, y realmente eso es lo que se busca hoy en día. ¿Sí? Que a pesar de que usted los análisis de sentimientos los hizo separados por diferentes tipos de sentimientos, posteriormente usted los pueda unificar en un solo estudio radial. ¿Qué nos permite también en la Atlas TI como superventaja? Que nos permite mostrarlo de diferentes formas, ahí perpendicular, árbol, circular, orgánico, radial. Aunque usualmente usamos los radiales para que quepan los artículos científicos, pues está como a criterio del investigador que quiere realizar. Estas son solo 3 herramientas que tiene Atlas TI. Como les digo, esto es apenas una muestrica, pero por lo menos ya les da un horizonte de lo visual y fácil que se convierte en trabajarlo. Esto usted lo haría a mano, insisto, solo que lo haría durante mucho más tiempo y el procesamiento tardaría mucho más. Y por eso es que es tan usado hoy en día alrededor de la comunidad científica, que se tenga, puede que sea el Atlas TI o puede que sea alguno similar, pero sí utilizar alguno, porque ya digamos que las publicaciones estadísticas en ciertos campos se han quedado como rezagadas porque ya está muy sobreestudiado el tema, ¿sí? Les doy ejemplos. Como está tan de moda el tema de la industria 4.0, los análisis estadísticos de cuáles son las herramientas que más le aplican a ciertos sectores, ya hay demasiadas publicaciones sobre el tema, ya no las están recibiendo. ¿Qué están recibiendo? El explicar por qué esas herramientas son las que más le aplican a cada uno de los procesos, y eso se explica por este medio. Entonces, para no alargar mi cuento y mi tema, les dejo, digamos que ese brochacito por encimita, pero pues por lo menos aspiramos que para aquellos que están interesados en meterse en este mundillo de hacer aquellas investigaciones de profundidad que resuelven porqués, sepan por dónde tomar. La gran ventaja y digamos que la buena noticia es que hay bastante documentación al respecto, los manuales están libres, hay todos los tutoriales que usted quiera de Atlas TI y de los demás. Es más una cuestión de encaminarnos hacia allá, porque es una buena alternativa para poder tener publicaciones de alto nivel en aquellos temas que estadísticamente ya se quedaron varados, o para aquellos que estén estudiando comportamientos con estudiantes, comportamientos con salones de clase, comportamientos con comunidades, y que la estadística se queda corta en explicarlo. No estoy diciendo que la estadística no sea útil, estoy diciendo que a veces requiere el apoyo del estudio cualitativo y convertirlo en un mixto para poder tener una buena explicación de la situación y poder tener una buena conclusión y un análisis al respecto. Entonces, eso es lo que tengo para decirles para poder cumplir con el cronograma, siendo las 9:15. No sé si alguno tenga alguna inquietud que podamos resolverle, y abrimos un espacio para eso. Muy interesante, Juan Camilo. No había yo conocido sobre esa herramienta, pero me parece bastante interesante, sobre todo el tratamiento que puede hacer con los audios, ¿no? Sí, total. Y es que software que transcriban bien hay muy poquitos. O sea, ustedes le transcriben a esas vainas, pero queda como raro. Este es 100% fiable y creo que la versión gratuita le permite ciertas cargas. Entonces, para Claro, aquellos que eso quieran justamente es lo que, probarlo y no invertirle, sí, como estabas recomendando la versión gratuita, entonces ahí supongo que debe tener algunas limitaciones con respecto al tamaño del archivo, ¿no? sí, pero nosotros la hemos utilizado para investigación, y cuando usted lo hace, por ejemplo, a nivel mixto, que no requiere tanta profundidad, es suficiente. Entonces, ya pues si usted lo requiere en la universidad, ya se hace la inversión, pero al menos para aquella prueba y para ir tanteando el terreno es súper bueno. Perfecto. Entonces,
Profes, les agradezco la asistencia, no se les Doctor, olvide, una pregunta. ya está en el chat. Hola, una pregunta. Señor, Sí, ¿cuál software es más señor, potente? ¿El N Vivo o el Acastei? Porque el N Vivo es potente ambos también, son, incluso el N Vivo ya está con inteligencia artificial incluida. ambos tienen inteligencia artificial y ambos tienen sus bondades. Profe, si les soy muy sincero, es mejor probarlos ambos, porque en cuanto a potencia y lo que hacen son muy similares, pero los manejos son diferentes. Entonces, este es más a cuál se adecua a usted. ¿Sí? Lo importante, insisto, es que usted utilice algún gestor de análisis de información cualitativa y que su método de recolección de la información sea correcto. Porque si no, cuando usted vaya a publicar, le van a bajar la publicación porque metodológicamente no mostró soporte. Pero de ahí a utilizar uno de los dos software, cualquiera de los dos son buenos. Correcto, gracias. Es más, yo probaría no solo esos dos, sino los 4 que nos mencionó la profe Jessica. Yo procuro que me imagino que les compartirán la presentación en su momento. Aunque investigar sobre el tema, eso hay todo lo que usted quiera, porque mucha gente lo está procesando. Entonces, profes, cumplimos entonces con el horario. Aspiro a haber sido puntual en el tema. Aspiro que les haya interesado y les haya gustado y les haya dado una nueva perspectiva. Entonces, nosotros nos despedimos, pero por favor no se les olvide diligenciar la asistencia. Profe Viviana, ¿usted nos confirma que la pudo diligenciar? Profe. Sí, ya listo. Profesores, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, un amigo más en Colombia. Gracias, doctor. Ya la envié. Gracias. Buenas noches. Ya la envié. Y en un Gracias. futuro invitadísimos a que hagamos investigación conjunta. Les voy a dejar mi correo para aquellos que tengan duditas, estén interesados, conversamos. correo.uts.edu.co y hablamos. Cualquier cosa, esa cooperación internacional me parece bastante interesante. Ahí les dejo mi correo si quieran contactar conmigo. Entonces, un gustazo con todos, nos despedimos y el lunes creo que continuamos. ¿Sí? ¿Es el lunes? Sí, el lunes nos vemos en la nueva presentación. Y de por sí con todos nos vemos otra vez dentro de 8 días. Entonces, feliz noche, profesor. Buena manera. Buenas noches. Camilo, gusto verte. Hasta luego.